Antes de aproximarnos a ese concepto de educación virtual, es preciso deconstruir este término para pues, comprenderlo un poco mejor. Por ende, es preciso preguntarnos qué es lo virtual. Pues bien, esta palabra proviene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso inicial. De allí que lo virtual no tenga que ver con una ilusión o una fantasía eh, o una eventualidad, sino todo lo contrario, tiene que ver más bien con algo muy real y muy activo. Lo virtual hace referencia entonces a la posibilidad de crear imágenes o simulaciones que a su vez pueden dar lugar a una nueva realidad y pues que posee el carácter de ser modificable. De lo virtual parte también la virtualidad, que hace referencia a la capacidad de la tecnología digital para funcionar en ámbitos que simulan la realidad y la recrean imaginativamente, evadiendo así las limitaciones de espacio y tiempo, pues que son propias de la comunicación directa entre personas dentro de un ámbito físico. Por ejemplo, conversar por medio de un chat o de una videoconferencia. Eh, esa virtualidad ha incursionado dentro de múltiples aspectos, incluyendo la educación, en donde pues se comienza a romper con ese paradigma y básicamente conlleva el cambio no solamente del rol del docente y del estudiante, sino también de las relaciones que se presentan entre ellos y también cambios en el conocimiento, en esas metodologías y en esos recursos o materiales didácticos. Ahora bien, el término de educación virtual aparece inicialmente al interior de la educación a distancia. Esta que surge como la posibilidad de no asistir presencialmente a las instituciones educativas. De allí emerge la virtualización de contenidos. Esta virtualización de contenidos que consiste pues en tomar algunas temáticas, libros o módulos de estudio y pasarlos a un formato web o a un formato digital utilizando diferentes lenguajes de programación. Se puede concluir entonces que la virtualización es el proceso y el resultado del tratamiento y la comunicación no solamente de los datos, sino también de la información y el conocimiento por medio de, pues, de un ordenador o un computador. Cuando la educación comienza a mirar más allá o detenidamente todos esos procesos emergentes, se empiezan a detectar ciertas posibilidades, no solo de técnicas y a nivel pedagógico, sino también posibilidades en cuanto a la interacción con el estudiante. De manera que pues se empieza a entender como un proceso de formación a distancia que puede utilizar metodologías basadas en TIC, teniendo como objetivo adaptarse a esas necesidades particulares, a las características y a los estilos de aprendizaje pues, de los usuarios o los estudiantes. De allí radica la diferencia entre la educación a distancia y la educación apoyada con TIC. Esta educación apoyada con TIC eh, consiste más bien en apoyar esos procesos de búsqueda de formación eh, o de cierta realización de ciertas actividades eh, de acuerdo a ciertos tiempos de trabajo, pero siempre desde, pues, para apoyar las modalidades presencial y semipresencial de formación. ¿A qué refiere entonces el concepto o el término de educación virtual? Pues este básicamente posee múltiples acepciones, pero básicamente refiere a una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y a las necesidades del estudiante. También se concibe como un proceso de formación interactivo centrado pues en el aprendizaje autodirigido, autónomo y colaborativo que se realiza en cualquier espacio y tiempo de manera sincrónica y asincrónica con el uso pues de las TIC apropiadas. Eh, Al interior de la educación virtual surgen dos conceptos o estructuras, si se prefiere. Una primera que es el campus virtual, encargado pues de esos aspectos y elementos académicos, de información, de bienestar, de servicios
y todos esos aspectos de orden administrativos que le permiten tener pues una universidad en cualquier lugar del mundo, es decir, en un espacio y tiempo eh, en el que se accede a una conexión a internet. El segundo pues espacio o estructura es el aula virtual, entendido como pues, un espacio funcional para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es allí en donde se simulan esas situaciones que se darían en un aula convencional, pues como se daría la presentación de información, la transmisión y asimilación de conocimientos. Es allí en el aula virtual en donde se simulan los recursos físicos como el tablero de notas. Hay un espacio también para el diálogo, para la realización de actividades y la retroalimentación de actividades, para la consulta de textos, para el planteamiento de interrogantes o dudas al docente o tutor. Y esto básicamente es un espacio que se conoce como ambiente virtual de aprendizaje o AVA, y que está diseñado básicamente para el e-learning o el aprendizaje en línea. Mm, Profundizando un poco más sobre el concepto de AVA o ambiente virtual de aprendizaje, este es básicamente mm, un espacio físico o digital en el que se interrelacionan aspectos pues, de tipo pedagógico y de comunicación, pues que integrados adecuadamente ayudan al estudiante a aprender mejor y pues de una manera más diversificada y atrayente, y a la vez se incorporan esos elementos de contexto social, personal y laboral del estudiante. Mm, de manera general se contemplan o se tienen pensados cuatro espacios fundamentales dentro de ese ambiente virtual de aprendizaje, como son el de información, en donde se encuentran básicamente los insumos, los contenidos, pues que se van a trabajar eh, como actividades de aprendizaje. El de exhibición, en donde se pueden mostrar y socializar las producciones. El de interacción, pues como un elemento para propiciar la cooperación, el trabajo colaborativo. Por último, el de producción, en donde pues se encuentran esas herramientas que están dedicadas para el desarrollo del trabajo de un curso o un programa. La educación virtual posee ciertas características y componentes. Dentro de esas características, vale la pena mencionar que la creación de un espacio virtual debe tener en cuenta diversos aspectos, eh, tales como la presentación de la interfaz, el manejo multimedial e hipertextual de la información, la dimensión pedagógica, la interactividad, bien sea entre el estudiante y el computador y u ordenador, entre el estudiante con los demás estudiantes y entre el estudiante con su tutor o docente. Básicamente posee la característica de propiciar ese aprendizaje colaborativo centrado en procesos como la conformación de redes de conocimiento. Otra característica importante de la educación virtual es esa flexibilidad. Esto en la medida en que debe haber una respuesta de adaptación a las necesidades de los diferentes estudiantes, también a esos requerimientos de los diversos contenidos temáticos, y pues también a esos cambios que pueden emerger de un contexto determinado. Esto implica que la educación virtual debe pues tener muy en cuenta esas necesidades formativas de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje, los procesos y formas de evaluarlos. Ahora bien, ¿cuál es el papel o rol de los distintos agentes o actores del acto educativo en la educación virtual? Estamos hablando entonces del rol del estudiante, del rol del tutor o docente y pues de las estrategias de aprendizaje. Respecto al rol del estudiante, este posee o debe poseer en lo posible cierto perfil de acuerdo a la educación virtual.
un perfil que se caracteriza porque participa activamente en discusiones colectivas, en temas de debate, en la confrontación de ideas, se interesa por su propio aprendizaje, por su propio proceso de aprendizaje, muestra ciertas habilidades en el uso de la tecnología, como redes electrónicas, como el correo electrónico, como los foros, como los programas. Asimismo, se interesa por acceder a la información y por construir conocimiento por medio de las TIC. También debe poseer cierta autonomía que le permita pues como ir más allá, eh, y pues poseer siempre esa capacidad de búsqueda de nueva información para elaborar ciertos procesos de aprendizaje. Asimismo, organiza su tiempo y acceso a los recursos para cumplir con las actividades y los proyectos. También se considera que debe ser muy activo, creativo, participante, muy responsable, muy comunicativo, y digamos que gestionador del aprendizaje. Debe poseer una cualidad para adoptar rápidamente las herramientas tecnológicas pues que se necesitan para completar un curso. Eh, Debe saber comunicarse mediante la escritura, que es el principal pues, medio de comunicación interactiva. Bueno, en cuanto al rol del maestro, este se convierte más en un diseñador de ambientes virtuales de aprendizaje, con una responsabilidad bastante alta porque él es quien debe facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe ser además un mediador, un motivador y un dinamizador, eh, pues de las diferentes fuentes de información, de conocimiento. El docente virtual debe estar en capacidad, además, de motivar o dinamizar los espacios de comunicación. También valora las contribuciones personales de los estudiantes, favorece el trabajo en equipo o colaborativo, eh, y debe realizar un seguimiento muy puntual y muy personalizado, pues de todos y cada uno de los estudiantes. Es así como el tutor virtual, por decirlo de alguna manera, es esa figura clave e importante dentro del proceso formativo, porque es el responsable de guiar a los estudiantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe estar, por lo tanto, en constante comunicación con los estudiantes. El tutor virtual, además, debe saber evaluar y pues debe eh, enseñar estratégicamente de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, eh, y debe poseer además un gran dominio y habilidad respecto al uso de las TIC. Gracias a la tecnología, el docente y el estudiante dentro de la educación virtual pueden mantener una relación asincrónica, pero es preciso que esta relación se fundamente en la interacción constante y frecuente, en la colaboración y la discusión de ideas. Esto para pues, lograr un desarrollo y un proceso de aprendizaje significativo. Finalmente, respecto al aprendizaje que se genera en la educación virtual, este es de dos tipos, el autodirigido y el colaborativo. El aprendizaje autodirigido es entendido como ese conjunto de acciones y decisiones que toma el estudiante para realizar un proceso académico, digamos, de autoinstrucción. Esto lo propone Andrade y Maldonado en 1996. Y básicamente esto sugiere que es el estudiante quien se encarga de controlar variables como el tiempo de dedicación o el tiempo a emplear, las estrategias o la forma como va a realizar algo, y asimismo esto permite al estudiante virtual desarrollar ciertas habilidades de estudio, como por ejemplo los hábitos de lectura o de escritura, y asimismo se propende por el desarrollo de una capacidad de análisis.
El aprendizaje colaborativo se centra especialmente en aquellos procesos ya no individuales del estudiante o particulares, sino por aquellos desarrollados por un grupo. Esto en la medida en que el aprendizaje se enriquece cuando es compartido con otros por medio de pues, acciones colaborativas o cooperativas en pro de la solución de problemas o la aplicación de conocimientos. Un aprendizaje colaborativo requiere o necesita de una comunicación asertiva. Esto para facilitar la comunicación o el intercambio de mensajes, de posturas, de perspectivas, de inquietudes o de conclusiones. Además, es preciso que haya una coordinación u organización, además de un trabajo en verdad cooperativo entre todos los miembros e integrantes del grupo.